La PlayStation 2 fue la primera consola que tuve cuando fui niño y sinceramente me causa muchísima nostalgia al solo poner la introducción. Pero quería hacer un video sobre 3 razones para comprar PlayStation 2, pero sinceramente iba a quedar básicamente igual que los demás videos. Y quería hacer algo diferente en tributo a que fue mi primera consola. Así que aquí veremos el iceberg de PlayStation 2. Y si quieres saber todo lo que conlleva el iceberg, quédate hasta el final para que no te pierdas de nada. Y aquí comenzamos. Hola Ara, en esta ocasión para este video ayudaré a mi compa Raxomana a hacer su video ya que él anda algo enfermo. Con esto dicho comenzamos Banda Max. El diseño de PS2 está basado en el modelo de Atari Falcon 030 Microbox. Como ya sabemos, a nuestro compa Sony le gusta inspirarse entre comillas a otras empresas y la PlayStation 2 no es la excepción, ya que su diseño se basa casi totalmente en este prototipo de Atari. Como dato curioso, este prototipo de Atari terminaría siendo la Atari Jaguar, la cual fue muy diferente al final. Como muchos recordarán y yo me incluyo, al encender nuestra PlayStation 2 esta nos daba una animación con unos cubos gigantes tipo edificio, pues estos no solo estaban puestos ahí por mera coincidencia, ya que nuestra PS2, si recordarán, usaba unas tarjetas llamadas Memory Card, ya que desgraciadamente la PS2 no guardaba partidas sin estas memorias. Es entonces que te doy el siguiente dato: cada cubo o edificio gigante significaba una partida guardada en tu Memory Card. Así es, no solo estaban de adorno, sino que estas torres cambiaban en base a las partidas que tenías en tu PS2, o sea que entre más partidas tenías, más torres aparecían. Yo al chile no me di cuenta, solo recuerdo que mis jefitos me ponían una chinga porque no lavaba los trastes por andar jugando en mi PS2 XD. Periféricos locos. A lo largo de la historia de los videojuegos hemos visto muchos periféricos especiales para las consolas de sobremesa, pero PS2 tuvo algunos de los más alocados. Por ejemplo, cuando Capcom desarrolló Onimusha 3, la marca Ori puso a la venta una réplica de katana que permitía controlar los movimientos de los personajes de la aventura gracias a los botones incorporados en su empuñadura. Y hablando de periféricos locos, ¿qué tal el control que Sega hizo para PS2? Pese a que Sega ya tenía la Dreamcast, pero desgraciadamente, como sabemos, Sega Dreamcast fue un fracaso y en el 2005 la compañía japonesa decidió sacar un mando exclusivo para PS2 con la forma de mando de Sega Saturn. A diferencia que este mando tenía las letras de Sony por su pollo, sus colores. Como ya sabrás la mayoría, si no es que todas las consolas se estrenan primero en Japón y después en Latinoamérica y otros lugares más, llega mucho después que su día de salida, pero ¿sabías que en Brasil PS2 salió casi 9 años después? Así es, PS2 se estrenó en Brasil hasta el año 2009, y es que los altos costos de esta consola no dejaban que llegara a este lugar. Y aunque la consola llegó 9 años después de sus días de lanzamiento, y esta consola ya tenía un precio muy bajo, ya que como sabrán PS3 ya había salido además de Xbox 360 y Nintendo Wii. Pero la PS2 llegó en su día de salida en Brasil a un precio sumamente caro, llegando a valer unos $465, lo cual sinceramente era un robo, ya que con eso mejor te comprabas una Xbox 360 o un Nintendo Wii, que estaban incluso más baratos. Yo la neta mejor con eso me compro un Nintendo Wii y unos chocotorros, ¿a poco no, carnal? Una consola que se mantuvo por 16 años. Además de ser la consola más vendida de la historia, PS2 también es una de las que más tiempo ha estado en activo de manera oficial. El último juego de PlayStation 2 fue PES 2016 y se puso a la venta unos meses antes del lanzamiento de PS4. Por otro lado, los servidores de la consola dejaron de estar disponibles después de 16 años de actividad y el servicio de soporte de Sony no se queda atrás. Para que te hagas una idea más precisa, PS2 llegó al mercado junto con Nintendo 64 y no dejó de recibir soporte técnico hasta que Nintendo Switch estuvo a punto de salir al mercado. PlayStation 2.
Y ahora sí comenzamos con algunos datos más bizarros y extraños que sucedieron con base a PS2, y es que en Japón sabemos que suceden muchas más cosas extrañas que en algunos lugares de nuestro planeta. Pero existe un japonés tan loco que en el 2002 este cambiaría su nombre, y se proclamaría con un nuevo nombre llamado MR PlayStation 2, el cual se lo otorgó sin ningún problema. Esto sí está raro, pero qué chingón. Ya me imagino decirle a mi hijo jalate por la coca Goku, pero ni modo. Ya fuera de chiste, la historia de este hombre es real e incluso intentó casarse con su PlayStation 2, pero esto sí se le fue negado, cosa que sería genial ya que la PS2 no iba a estar diciendo que apagarás tu consola XD. Pero bueno, un tema bastante loco, pero como ya sabemos incluso se han dado casos donde japoneses se casan incluso con personajes de anime y algunas cosas más bizarras. Como ya recordarás, PS2 tuvo muchos títulos increíbles y que marcaron historia, pero si bien tuvo muchos títulos buenas e increíbles, PS2 también se vio en muchas polémicas, debido a la gran cantidad de juegos los cuales tenía alto contenido para adultos. Tal es el caso de Mr. Mosquito, en el cual nuestra misión es ayudar a un mosquito el cual por su naturaleza debe picar a diferentes humanos para poder sobrevivir. Si bien esto no parece nada a simple vista, la verdad es que esto detorna algo sexualizado, ya que en algunas misiones tenemos que literalmente ir a un baño en el cual una chica de la casa se está bañando, y pues obviamente esto, si bien no parece nada malo el simple hecho de que la chica se esté bañando y básicamente desnuda, podríamos tomarlo como un doble sentido. Si eres mexicano entenderás completamente lo que digo, ya que nosotros usamos el término albur, que si no sabes que es simplemente una palabra con doble sentido como Alma Marcela Gozo XD, que si lo leíste bien es de doble sentido. Pero bueno, ya regresando al tema, sin duda alguna algunos juegos de PS2 tenían alto contenido para adultos. Manhunt, el juego censurado y prohibido. Como ya te dije, PS2 tuvo grandes títulos los cuales fueron increíbles, como GTA San Andreas, Jak y Daxter, Ratchet y Clank, Gran Turismo, entre muchísimos títulos que existieron para la consola. Pero como ya te dije, PS2 tuvo una gran cantidad de títulos los cuales eran muy fuertes. Tal es el caso de Manhunt, el cual nos ponía en los zapatos de un protagonista que estaba en un manicomio y teníamos la tarea de escapar. Si bien esto no suena tan malo, la verdad es que lo que era demasiado eran las animaciones en las cuales teníamos que acabar con nuestros enemigos, siendo estas bastante fuertes en muchos casos. Con esto muchos países prohibieron este videojuego para PS2, y solo pudo llegar a algunos lugares, pero con una censura total. Y pues bueno, carnales, eso es algo de lo que pude encontrar de PS2 para hacer este pequeño iceberg. Por si no entendiste qué es un iceberg, te dejaré una tarjeta aquí arriba. Y ahora sí, carnales, me despido. Yo soy Raxoman, y si el video te gustó no olvides suscribirte, activar la campana para que YouTube te notifique nuevos videos. Me gustaría que comenten qué tal les parecieron estos datos y si ya los conocías todos. Nos vemos en un próximo video, banda, y gracias por el apoyo ya que llegamos a 100 subs, los quiero.